Muy bien, ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Abraham. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien. Gracias por venir. Un gusto para mí. Bueno, una semana que estuvo marcada por la fuerte escalada del dólar paralelo, que llegó a superar el día miércoles los 12 pesos para cerrar el viernes en torno a los 11 pesos con 50. Bueno, Aldo, ¿crees que ya la situación, como se dio en los últimos días, está bajo control por parte del gobierno o esperás más movimientos en los próximos días? No, por el momento yo creo que el gobierno tiene algunos instrumentos como para mantener calmo el dólar paralelo. Además, no se justifica que suba hasta el infinito tampoco, ¿no? Era lógico esperar esta escalada en el mes de mayo, ya se venía anticipando eso por parte de muchísimos economistas en los medios. Acá hubo una razón para que el dólar paralelo estuviera artificialmente bajo, que fue una fuerte contracción monetaria en el primer trimestre para evitar que la devaluación o la suba del tipo de cambio oficial espiralizara la inflación. Y por el otro lado eso dejó con pocos pesos, ¿no?, ante la pérdida de poder adquisitivo a la gente, como para ir a comprar dólares al mercado paralelo. Y por el otro lado, yo creo que lo más importante fue esta decisión de obligar a los bancos a vender gran parte de sus activos externos, que alimentó, por supuesto, la plaza de, por lo menos, una competencia con el dólar que lo hizo bajar, ¿no? Pero eso terminaba en abril. En abril los bancos tenían que tener su cartera ya reordenada, de acuerdo a la nueva normativa, y era esperable que en mayo, ante esa ausencia de esa oferta artificial que se tiró en el mercado, el dólar buscara valores mucho más razonables. También da la impresión de que incidió, ¿no?, en la mayor demanda de dólares en el mercado paralelo, que el gobierno dejó de deslizar el oficial la semana pasada de 8 pesos a cerca de 8,10. Eso por ahí despertó también la expectativa en algunos operadores de que el gobierno iba a empezar a corregir nuevamente el dólar oficial. Bueno, si alguien esperaba que no lo hiciera, me parece que estaba un poco equivocado, porque evidentemente eso iba a provocar un nuevo atraso fenomenal del dólar, como el que se provocó hasta finales del año pasado, y con las consecuencias que eso tiene en términos de asfixiar a todos los sectores que son productores de bienes que se exportan, ¿no? Y eso también fue algo que observamos el año pasado. Así que yo creo que es más, ahora lo está manteniendo bastante calmo para lo que va a ser en el futuro, al tipo de cambio oficial, porque ¿para qué voy a comprar caro lo que puedo comprar barato, en definitiva, que son los dólares que se están liquidando de la cosecha? En el segundo semestre vamos a ver que verdaderamente el tipo de cambio empieza a moverse mucho más rápido. Hablabas, Aldo, de una fuerte contracción monetaria a comienzos de año que incluyó una suba de la tasa de interés. Hay muchos rumores acerca de que se podría fragmentar este mercado, de que la tasa de interés baje al menos para el consumo, sino para la inversión, para que no haya una reducción de la actividad económica tan grande como se verificó en estos últimos semanas o meses. ¿Ves que es posible esto, separar las tasas de interés en tasa de inversión para el consumo y tasa de interés para el consumo y para la inversión? Todo es posible en la Argentina, ¿no?, donde los funcionarios intentan las cosas más absurdas y arbitrarias, pero la realidad es que lo que observamos a principios de este año no fue que una suba nada más de tasa de interés. Eso tiene una explicación. Nosotros teníamos un Banco Central que venía financiando al gobierno y sus excesos de gastos eminentemente con emisión monetaria. Esa emisión iba al mercado, aumentaba fuertemente la liquidez. Conclusión, teníamos que las tasas eran bajas, ¿sí? Claro. De golpe el Banco Central decide, bueno, no voy a emitir para financiar al gobierno. El gobierno seguía teniendo necesidades fuertes de financiamiento porque tenía grandes déficits, y el Banco Central dijo, bueno, pero con algo lo tengo que financiar. ¿Y qué hizo? Bueno, al mismo tiempo que estaba disminuyendo el ritmo de emisión de moneda, incluso sacando pesos del mercado, lo que hizo fue decir, bueno, a mí me presta la gente, o sea, está dispuesta a prestarme. El gobierno no, yo tomo prestado en el mercado para prestarle al gobierno. Entonces vos tenés ahora un Banco Central que no solamente no provee de liquidez al mercado, sino que compite por el crédito disponible con el mercado. ¿Cómo no va a subir la tasa de interés? Ahora, pretender que la tasa de interés no esté impactada por esto es un absurdo. Lo único que vamos a lograr es
seguir generando distorsiones como han venido generando hasta ahora en el sistema financiero, un sistema financiero que por suerte para la Argentina es muy sólido, se ha consolidado fuertemente en los últimos años, pero si uno a un barco, por bueno que sea, le hace los suficientes agujeros, se hunde. Ahora, también con esta suba de la tasa de interés, lo que se hace es absorber pesos y dejar fuera del mercado de ahorro, incluyendo el ahorro en dólares, a la gente que tiene capacidad de ahorro, ¿no? Esa también es otra alternativa. Y con eso la inflación fue bajando, por lo menos se fue desacelerando. ¿Pensás que este ritmo de baja en la tasa de inflación, que pasó de un 4 a un 1,5 según estimaciones públicas y privadas, puede continuar en lo que queda del año? Sí, yo creo que es posible esperar una desaceleración de la inflación en tanto y en cuanto el Banco Central realmente haya interpretado esto, de que desacelerando el ritmo de emisión se desacelera la inflación. Yo esperaría en ese caso que hacia finales de año el ritmo de emisión esté por debajo del 22% interanual y con eso podríamos imaginarnos una inflación que esté por debajo del 35%, cuando hoy está rondando ya el 39% interanual, ¿no? O sea, sería factible esperar en ese caso una desaceleración. El gran problema que tenemos es un problema de inconsistencia. Para que esto suceda, lo que tiene que hacer el gobierno es bajar el déficit fiscal, porque la apuesta del Banco Central es hoy, yo tomo plata prestada, que voy a tener que devolver, más los intereses altísimos, lo cual va a implicar que voy a tener que emitir un montón a futuro, porque el Estado no me va a devolver nada de lo que yo le presté. Pero para que esto sea consistente, en el futuro el Estado tiene que estar exigiéndole menos emisión al Banco Central para que esa emisión no sea explosiva y no nos lleve a una nueva crisis a principios del año que viene como la que tuvimos a principios de este año, ¿no? Y para eso ahí hay que mirarlo a Kicillof y ver qué hace. Aldo, igual siempre está también la posibilidad de que el gobierno apele al financiamiento externo, ¿no? Se nota en las últimas semanas un interés importante de los inversores externos por los títulos argentinos, ¿no? Como se notó cuando Repsol se desprendió, ¿no? De los bonos que le entregó el gobierno en pago de la nacionalización de YPF. Siempre hay una tasa para convencer a alguien que invierta y tome riesgo. Las tasas a las cuales le prestan a la Argentina son más excesivamente... bajas igual que las de finales de los 90, ¿no? Todavía. Están en 11%, sí, 10%, son altísimas porque hay que además que compararlas con las tasas que pagan el resto del mundo. Son el doble y un poco más de las que paga Bolivia, ¿no? Entonces tenemos un pequeño problema ya de base. Es cierto que tomar en medio de una crisis como para aliviar un poco la situación puede ser una alternativa, pero la verdad es que acá lo que hay que exigirle al gobierno es que se deje de despilfarrar, porque si no, para seguir despilfarrando, ¿cuál es la alternativa? Endeudarnos a tasas altísimas que en el futuro nos va a costar un gran sacrificio poder pagar. Y también hubo buenas noticias esta semana en el frente energético, ¿no? Como por ejemplo el acuerdo, ¿no?, con los Estados Unidos, que como dijimos en el bloque anterior, hizo disparar, ¿no?, los precios de las acciones de las empresas energéticas en los mercados locales, ¿no? Sí, en la Argentina hoy estamos observando que aquellos inversores que tienen la posibilidad de entrar por los mercados financieros están entusiasmados. ¿Por qué? Porque ven un fin de ciclo, ¿no?, y un cambio de gobierno allá por el 2016. Un nuevo gobierno va a tener que hacer todas aquellas cosas que este gobierno se está negando en términos de corregir el mercado cambiario absolutamente distorsionado por el cepo, el tema de la inflación, incluso las distorsiones que se han generado con el tema de los precios de la energía. Todo esto obviamente trae un optimismo hacia adelante. Ahora, no hay que confundir, esto no necesariamente va a generar un crecimiento de la economía, porque si bien esto sucedía antes cuando había percepción de riesgo, hoy con el cepo esto tiene una barrera. Hoy los capitales que invierten en la economía fuerte no pueden entrar. Bueno, Aldo, muchas gracias. Gracias a vos. Cerramos entonces con el análisis de Aldo Abraham sobre la situación de la economía y las posibilidades de esta hacia el futuro. Nos reencontramos mañana a las 19:30 aquí en Metro.